Muy buenos días, mis amados hermanos, amigos, compañeros y público en general, que el día de hoy nos sintoniza por este medio. Queremos en este día poder cerrar las cápsulas acerca de política y queremos hacerlo con este último tema intitulado El propósito de la política. Después de haber hablado acerca de qué es política y el alcance de la misma, hoy pretendemos concluir con el tema ya mencionado. Pero antes, oremos al Señor y dejemos que Él sea quien nos hable en esta hora a través de su Espíritu Santo. Papá, que la sabiduría que proviene de lo alto pueda, Señor, guiarnos en esta mañana y pueda conducir también a tu pueblo, Señor, con mente preparadas y corazones dispuestos para poder recepcionar tu palabra y, Señor, ellos puedan también ser edificados a través de la misma. Te pedimos, oh Dios, que seas tú a través de tu Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén. Queremos en esta hora, ¿verdad?, hablar nuestro último tema que ya hemos mencionado, pero para poder quizás ir introduciéndonos poco a poco e ir desarrollando este tema, quisiera hacer esta pregunta, y esta pregunta a la cual tú debes responderte a sí mismo. Claro que yo también daré respuesta a la pregunta que estaré haciendo, pero también creo que es importante que tú puedas analizarlo y llegar a una conclusión acerca de esta pregunta. Como cristiano, ¿se puede participar en la esfera política o se debe participar en la esfera política? La respuesta es claro que sí. Sí se puede participar, pero siempre y cuando se crea en Dios como el Señor soberano y no se pierda de vista ese propósito acerca de Él. O sea, que no desviemos nuestra mirada, que prácticamente no bajemos nuestra mirada, sino que podamos ponerla y centrarla en Él. El apóstol Pablo, hablándole a los hermanos de Colosas, les dice que poned la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Y el escritor de Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. De tal manera que originalmente sí se puede participar de la política, pero siempre y cuando tengamos bien claro, ¿verdad?, de que creemos en Él, de que nuestra fe es genuina en Él, de que sin duda Él es lo mejor que nos ha podido pasar y que Él es el soberano Señor de los mundos, y nunca perder de vista ese principio acerca de Él. De tal manera que, amados hermanos, si se puede participar dentro de la esfera política, ¿verdad?, porque también tenemos que recordar que Él es quien constituyó el gobierno y lo puso sobre la tierra con un propósito. Por cierto, este es nuestro tema a desarrollar en los próximos minutos. Recordemos, el gobierno civil existe porque el gran yo soy, el soberano Señor de los mundos, lo ha establecido y le ha dado una función según su sabiduría. Y puesto que los seres humanos en pecado rechazan tal principio, existe la necesidad de que los creyentes incursionen en la política para que ésta se desarrolle como Dios quiere. El apóstol Pablo, dirigiendo prácticamente palabras a los hermanos que vivían en la ciudad de Roma, a los creyentes de Roma, les dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que persisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Romanos 13, 1 hasta el versículo 4. Con las palabras, no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. El apóstol señala que la autoridad civil ha sido instituida por Dios
y que aquellos que ocupan estos lugares están ahí porque Dios lo decidió. Como bien dice el historiador y político y calvinista neerlandés Priester, toda autoridad viene de Dios. La autoridad civil es el lugarteniente y ministro de Dios, dice este pensador. ¿Y para qué instituyó al gobierno civil? Para infundir temor al que hace lo malo. Es servidor de Dios para tu bien. Lleva la espada para castigar al que hace lo malo. Estas palabras indican que Dios instituyó al gobierno para contener el mal y procurar el bienestar de los ciudadanos. Y esto es parte del propósito de la política precisamente. Dice estas palabras, que Dios instituyó al gobierno para contener el mal y procurar el bienestar de los ciudadanos. Y repito, esto es parte también del propósito de la política. Más adelante miraremos otra parte de ese propósito también que tiene que ver con la política. Dios instituyó al gobierno civil, dotándolo de poder para reprimir el mal. Es decir, el gobierno está encargado de mantener el orden. Debe hacer cumplir una conducta social aceptable y debe castigar a las personas que se desalineen de esa conducta. Por otro lado, debe procurar el bien del ciudadano, principalmente preservar y mantener la vida, escribió Archie Sproul. Eso implica propiciar un entorno donde sea posible la vida física. Dicho de otra manera, el gobierno es un instrumento en las manos de Dios para contener el mal y preservar la vida humana, mientras que Él lleva a cabo sus planes de salvar a los que predestinó en su Hijo Jesucristo. Vuelvo a mencionar y vuelvo a decir, esto es parte del propósito de la política. De aquellos que incursionan en la política tienen que estar mirando precisamente esa realidad para contener el mal y preservar la vida. Así que el gobierno civil tiene autoridad delegada por Dios para ejercerlo sobre ciertas áreas. Sin embargo, la perspectiva actual sobre el gobierno es distinta. El pensamiento dominante sobre el origen del gobierno es que los ciudadanos son los poseedores y proveedores de tal autoridad. Y, lógicamente, esto se debe en gran medida al filósofo Rousseau, quien escribió y lógicamente dijo y sostuvo que el Estado surge de un contrato social. Esto es un convenio o un pacto implícito entre los ciudadanos, donde se someten a ciertas leyes por el bienestar común, de modo que el Estado se origina y recibe la autoridad del pueblo. Eso significa que la autoridad del gobierno se le debe al pueblo y sus funciones giran en torno a lo que el pueblo diga, aunque respecto a esto último, la realidad muestra que las funciones del gobierno las determinan ellos mismos para sus propios intereses. Como sea que fuera, lamentablemente la política actual se edifica sobre este principio. Los cristianos, al participar en la política como agentes de influencia, deben tener como meta la gloria de Dios y el bienestar del prójimo. Esta es otra de las partes y quizás podemos decir que esto es lo prioritario, lo principal, lo importante que se debe estar mirando, y quien incursiona en la política debe estar mirando precisamente esto. Debe estar pensando en que si Dios lo ha puesto ahí, debe darle la gloria a Dios, y que si Dios lo ha puesto ahí, también tiene que estar procurando el bienestar de los demás. Debe estar procurando el bienestar de la humanidad. Debe estar procurando el bienestar de las personas, sin importarle la clase social o la índole social a la que pertenecen, lógicamente. Una de sus funciones es velar, cuidar y proteger la vida de las personas y el bienestar de las personas. Como también ya hemos dicho, darle la gloria a nuestro buen Dios. Por lo cual, ¿verdad? Vuelvo a mencionar, es tener como meta la gloria de Dios y el bienestar del prójimo. Y esto deben ir
prácticamente tejidos, entrelazados, unidos, y deben estar presentes siempre en la vida de aquel que incursiona en la política, como en aquel que no incursiona también. El escritor Anthony Hockeman, haciendo prácticamente referencias y comentando acerca de Génesis 1 y 2, él dice y sostiene que el ser humano no fue creado para vivir centrado en sí mismo, ni para vivir en individualismo. Estos son consecuencias del pecado. Más bien, el hombre fue creado en una triple orientación: Dios, su prójimo y la naturaleza. Debe traer gloria a Dios, procurar el bien de los demás y dominar la creación. Vuelvo a repetir: el hombre fue creado con una triple orientación: para con Dios, para con su prójimo y para con la naturaleza, y todo esto debe traer gloria a Dios, debe procurar el bien de los demás y lógicamente dominar la creación. El apóstol Pablo exhorta a los cristianos con las siguientes palabras, y lo hace a la iglesia de Corintios diciéndole: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Y en respuesta a la pregunta ¿cuál es el fin principal del hombre?, el Catecismo Menor de Westminster responde: glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Los seres humanos han sido creados para traer gloria a través de su vida entera. Aunque el pecado ha hecho que el hombre camine hacia otra dirección, Cristo ha restaurado a los creyentes y los ha habilitado para vivir con este propósito que les trae gozo. En las Escrituras encontramos una escena, y Mateo en el capítulo 22, versículos 37, versículo 39 nos dicen precisamente este relato, cuando un intérprete de la ley se le acerca a Jesús, ¿verdad?, con la intención de tentar a Jesús, y le pregunta ¿cuál era el gran mandamiento? Jesús responde de la manera siguiente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lógicamente, lo que Mateo hace es centrar la realidad y decir, ¿verdad?, que uno de los propósitos del ser humano es poder glorificar a Dios y poder amar al prójimo. Y sin duda esto también es el principio para aquel que incursiona en la política, para aquel que quiere ser parte de todo esto. Así que, amados hermanos, creo que Jesús nos muestra de esta manera, y al resumir, ¿verdad?, en la ley y señalar que lógicamente se debe amar en primer lugar a Dios y en segundo lugar al prójimo, nos estaba haciendo este resumen tan importante de poder tenerlo en cuenta y no olvidarlo en ningún momento, y que nosotros tenemos que ser participativos dentro de todo esto. Pero recordemos, una vez más, el pecado ha llevado al hombre a vivir pensando solo en su bienestar. Sí, solamente pensando en su bienestar, en los prácticamente los premios o los favores, o lo que realmente representa esto para uno mismo, o representa solamente para la clase a la cual yo quiero beneficiar. Mas sin embargo, lógicamente, en la mente de las Escrituras y en la mente de Dios no es así, y quien quiera incursionar en cualquier área o en cualquier esfera, sin duda debe pensar en darle la gloria a Dios y en beneficiar al prójimo, porque el Evangelio, hermanos, crea un nuevo corazón en la vida de los creyentes y capacita precisamente al creyente para que pueda amar a Dios y pueda amar también a su prójimo. Este amor hacia el prójimo se evidencia buscando su bien o bienestar. Así que el creyente debe hacer todo para la gloria de Dios y también buscar el bien de su prójimo. Ambas cosas constituyen el propósito de la participación política cristiana. Los creyentes deben traer
aspecto político, la perspectiva de Dios, defender sus leyes, mostrar sus valores, dar a conocer sus beneficios para que Dios mismo sea exaltado, para que la gloria de Dios pueda verse en este sector, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, según dice Mateo 5:16. A su vez, mientras se busca la gloria de Dios, también se deberá buscar el bienestar del prójimo. En la participación política, los cristianos deben elevar la voz a favor de los que piden justicia, en beneficio de aquellos que son olvidados y en defensa de aquellos que no pueden defenderse. Así que, mis amados hermanos, quisiera concluir, quisiera cerrar este ciclo de política y quisiera nuevamente recordarles que la política está para el bienestar de los demás, para lógicamente salvaguardar, ¿verdad? Hacer justicia y lógicamente aquel que anda en malos pasos, darle una corrección, pero sin irnos lógicamente a los extremos. Pero también, ¿verdad? El propósito de la política es poder darle la gloria a Dios y poder beneficiar al prójimo. Así que la meta de la participación política cristiana no es la exaltación de un individuo, ni la exaltación de una denominación. No es obtener beneficios personales, como tampoco ganar favores para un grupo de creyentes. La meta es traer gloria al Señor de señores, al beneficio de las demás personas, sabiendo que el beneficio mayor es que lo conozcan como Salvador. Los creyentes, al participar en el aspecto político como agentes de influencia, deben tener fijado este propósito y alejar de sus corazones todo aquello que sea distinto a esto. De lo contrario, su participación no será para nada una participación cristiana. Habiendo lógicamente establecido que la gloria de Dios y el bienestar del prójimo es el fin de los creyentes, al participar en lo relacionado a la política, entonces es el momento de cerrar este tema, hablando si algunos creyentes deben participar en la política o todos deben o pueden participar de la política. Sabiendo que hay un propósito en la política, entonces, ¿con qué objetivo, meta y propósito tú quieres participar en la política o quieres ser parte de la política? Como seres humanos, lógicamente se nos ha dado estos principios y tú y yo tenemos que analizarlo, pero hay un propósito y el propósito, como ya hemos mencionado, es darle la gloria, que esto es lo principal, pero también ver los intereses del prójimo, pero también, ¿verdad?, establecer lógicamente la autoridad, o más bien hacer que se cumpla lo que el Señor nos ha mandado hacer para que nuestra comunidad, nuestra ciudad, para que la nación, ¿verdad?, para que México pueda sin duda vivir bajo los linderos de la soberanía de Dios, tiene que recordar y reconocer que están puestos aquí con un objetivo y que ese objetivo solamente se cumplirá cuando no perdamos de vista ese principio primordial que es reconocer y creer la soberanía de Dios. Y entonces, al poder hacer esto, vamos a poder entonces ir haciendo lo demás hasta que sea conforme a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Así que, mis amados hermanos, esperamos, ¿verdad?, que hagamos conciencia de esto, y tú que hoy quieres ser parte de todo esto, pienses también en ello. Que el Señor te bendiga.